Hablemos de cómo el manga, el anime y los videojuegos van a hacer que una selección gane un mundial de fútbol. Y no es bait. Japón, la tierra del sol naciente, los templos milenarios y del sushi. También de las waifus que nunca vas a tener y de muchas de las franquicias que seguramente jugaste. Pero hoy, una nueva religión domina sus pantallas y su corazón: el fútbol. ¿Cómo es que pasó un país sin ningún tipo de tradición futbolística a convertirse en uno capaz de tumbar a campeones del mundo como Alemania y España? La respuesta no está en las canchas ni tampoco en los potreros, sino en la psicología de su cultura pop. ¡Esto es imposible! Hoy nos subimos a nuestro Charizard para descubrir el experimento social del deporte moderno. Para entender el fútbol japonés primero hay que entender su alma. A diferencia de Sudamérica, que el fútbol nació en sus calles a fines del siglo XIX, en Japón el fútbol tardó un montón en instalarse. Su liga profesional, la J-League, nació recién en 1993. Para que ese arranque fuera un éxito, los japoneses aplicaron la mentalidad de los videojuegos JRPG clásicos como el Final Fantasy o el Dragon Quest, el famoso Green. En esos juegos, para ganarle al jefe final, tenés que repetir combates menores durante horas y horas para subir de nivel poco a poco. Eso hizo Japón. Salieron a buscar y fichar grandes estrellas mundiales en el tramo final de sus carreras para ganar puntos de experiencia rápido. Así fue como leyendas como el brasileño Zico, Gary Lineker, Dunga, Bebeto, Michael Laudrup aterrizaron en tierras niponas para educar a los locales. Nihono, Minasama, Hajime Master, Diego Forlán Des. Con figuras como Diego Forlán, Lucas Podolski, Fernando Torres o el mismísimo Andrés Iniesta. Funcionaron como un ítem de repartir experiencia para que los jóvenes japoneses subieran de nivel. Y no, quédate tranquilo que no me olvidé de los nuestros. Gustavo Zapata, Sergio Escudero y el Mencho Medina Bello, y el segundo riojano más importante de nuestra historia después del Chacho Peñalosa, Ramón Ángel Díaz. Pensaban que iba a hablar del patilludo, ¿no? Un sistema de vuelos espaciales, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. A esta inyección de talento, los japoneses le sumaron el bullido, que es el código de los samuráis. Disciplina, honor y el sentido de comunidad por encima del individuo. En la cancha, esto se traduce en una obediencia perfecta hacia la táctica. Tanto que nos recuerda al género tokusatsu, las clásicas series de superhéroes con efectos especiales. Pensá en los Super Sentai, lo que para nosotros eran los Power Rangers. O en los robots gigantes de Evangelion. Por separado pueden ser buenos, pero ante la amenaza de un monstruo gigante no hay espacio para el egoísmo. Los jugadores corren hasta el minuto 95 porque entienden que son piezas de un engranaje superior. Son como el ejército de Paradise, defendiendo, bancando los trapos contra el titán bestia a las órdenes del comandante Irwin Smith. Entregan su corazón al sistema. Esta cultura también explica una dualidad que se vive en las tribunas. Mediante el concepto de Henshin, la palabra que usan los seres como Kamen Rider o Ultraman para transformarse. En su vida cotidiana, el japonés es una persona tímida, silenciosa, bastante ordenada. Pero cuando entran a la cancha, cuando se suben a sus tribunas, se transforman. Y lo curioso es que no suenan como Asia, suenan como Sudamérica. Existe un vínculo cultural tremendo entre los fanáticos nipones y el fútbol argentino. Hinchadas como el Yokohama Marinos o el FC Tokio han adoptado la cultura del aguante del conurbano. Introdujeron los mismos bombos con platillos, las trompetas y las melodías exactas de las canciones de Boca, River o San Lorenzo, traduciendo las letras a su idioma. Es como que si en lugar de transformarse en una especie de Super Saiyajin se transforma, no sé, en un barra brava de la Ferrer. Pero el ingrediente secreto de esta verdadera revolución fue el manga. Yo te voy a confesar una cosa, amigo. Casi no vengo porque tengo una llaga que me está... En los años 80 el fútbol en Japón era invisible, aplastado por el béisbol, como si fuera un Magikarp que solo sabía salpicadura. Entonces, Shoichi Takahashi creó Capitán Tsubasa, conocido por nosotros como los supercampeones. La historia de Oliver Atom inspiró a toda una generación en Japón a dejar el bate por la pelota, pero su impacto fue tan brutal que cruzó fronteras e inspiró a estrellas reales como Iniesta, Fernando Torres o el mismísimo Lionel Messi. Supercampeones fue como una especie de manual de instrucciones que ayuda a los japoneses a proyectarse entre los grandes. ¡Supercampeones!
Sin embargo, tras su debut en Francia 98, Japón se convirtió en un animador constante de los mundiales, pero siempre chocaba con el mismo techo de cristal, los octavos de final. Arara. Eran el equipo perfecto, pero le faltaba malicia. Mucho juego en equipo, mucha filosofía de amistad al estilo Nakama de One Piece o Naruto, pero poco peso en el área. Y ahí es donde la ficción volvió a rescatar a la realidad, y lo hizo con una vuelta de tuerca brutal. Blue Lock. El fútbol japonés tiene que ser el mejor del mundo en una sola cosa. Necesita crear un delantero revolucionario. Haré un experimento para convertir a uno de ustedes en el mejor delantero del mundo. Y para eso está este centro, Blue Lock. Este manga plantea una premisa totalmente nueva para la cultura colectiva japonesa. El país no necesita más juego en equipo. Lo que realmente necesita es destruir el compañerismo tradicional para crear, mediante un experimento científico, el delantero más egoísta, arrogante y letal del mundo. O sea, en lugar de la voluntad de fuego de Naruto, lo que necesitaban era un villano del área. Lo fascinante es que en Japón la ficción y la realidad se retroalimentan. En las últimas grandes citas, la selección llegó a vestir camisetas oficiales diseñadas en colaboración con los creadores de Blue Lock. Y esa mentalidad más voraz y agresiva se vio reflejada en la cancha cuando le remontaron los partidos a Alemania y España con transiciones rápidas y definiciones feroces dignas de un combo de Street Fighter ejecutado a la perfección. Y esto también hay que decirlo. Hoy las derrotas del pasado tampoco los hunden, no los podés tumbar, lo procesan como una especie de Zenkai Boss. A ver, es una pelotudez lo que tengo que decir, pero la concha la madre. Esa característica de los Saiyajines de Dragon Ball Z que los hace volverse el doble de fuertes después de estar al borde de la muerte. El fútbol japonés hoy se rige bajo un plan prácticamente gubernamental, la promesa de los 100 años, cuyo objetivo es ganar la Copa del Mundo antes del año 2050. Como la voluntad de fuego, los jugadores actuales saben que quizás ellos no levanten la Copa, pero están entrenando duro para heredarle el camino a la próxima generación. Con sus estrellas brillando en las mejores ligas de Europa, aquel sueño de las viñetas de los años 80 está cada vez más cerca. Los samuráis azules demostraron una cosita, que el talento se puede diseñar pero siempre con una condición: si tenés la disciplina para ejecutar el plan. Básicamente, Japón no está compitiendo, está como viviendo su propio shonen. ¿Vos creés que esta disciplina de samurái combinada con el grindeo de los videojuegos y de la cultura pop del manga puede hacer que Japón finalmente gane un mundial antes del 2050? Y la pregunta más relevante que nos hacemos todos los amantes del fútbol y también del anime, esta sí te la tengo que dejar, por favor, respondela. En una pelea entre Goku y Naruto, ¿quién gana? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo vestuario. Sayonara.